¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todos a esta segunda parte de la conferencia de Spiritual Awakenings International. Yo soy de nuevo Ana Cecilia González, soy presidenta del comité en español y miembro del comité consultivo y además miembro afiliado de Spiritual Awakenings International. Me voy a permitir presentar a nuestro primer panelista en este panel en español, que es Francisco Valentín. Francisco Valentín tuvo una experiencia de muerte a sus 18 años de edad y a su regreso pasó una vida llena de experiencias espiritualmente transformadoras que lo forjaron a ser intérprete de un grupo de maestros ascendidos. Hoy Francisco es autor, publicador y custodio de esas enseñanzas a través de sus transcritos. Bienvenido, Francisco. Adelante. Muy buenos días a todos. Sí, mi nombre es, como ya bien saben, Francisco Valentín. Yo soy el autor, publicador y custodio de los transcritos. Los transcritos son revelaciones de suma verdad, las cuales yo recibo, percibo y transcribo a través de un grupo de, llamémosle, maestros ascendidos, mejor conocidos como la fuerza colectiva del conocimiento y sabiduría. Hoy voy a hablar cómo estas experiencias espiritualmente transformadoras me llevaron a expandir mi conciencia para así poderlos ayudar a ustedes a comprender cuando tengan estas experiencias o las hayan tenido y no las hayan podido identificar. Todo comenzó una tarde de verano de 1979, cuando a raíz de un aparatoso accidente automovilístico, y permítanme compartir estas imágenes con ustedes. Yo morí en este accidente automovilístico porque yo fui el conductor de este vehículo. Si me permiten otra visión de la imagen, podrán ver que aquí yo recibí un impacto directo y todavía no se sabe cómo yo estoy vivo y cómo estoy todo en una pieza. Pero para eso ahí les voy a contar qué me ocurrió al morir. Lo primero fue que me encontré en la nada, contrario a muchas personas que han visto el túnel, la luz, puentes, etcétera, etcétera. Yo me encontré en la nada. Y no estoy hablando de la nada de allá arriba en el cosmos, sino en la nada interna, dentro de todos nosotros. Fue una oscuridad inmensa. No sé cómo describirla o de otra forma más que la nada. En otras palabras, no existía nada. Y yo sabía que yo era yo, pero nunca me identifiqué como Francisco Valentín porque yo nunca me podía identificar como haber sido alguien, otro fuera y aparte de quien yo era en ese entonces. Logré descubrir luego de que no me podía identificar conmigo mismo cuando a mi regreso pude identificarme con Francisco Valentín y saber que yo no me podía identificar con nadie porque yo no existía como Francisco Valentín, nunca existí como Francisco Valentín. Pero sí sentí temor porque estaba confundido, no sabía dónde estaba. Y me hice 3 preguntas: ¿quién soy yo? ¿Quién es mi padre? ¿Y quién es mi madre? Hoy día sé que esas 3 preguntas significaban ¿quién soy yo y de dónde vengo? Cuando de pronto veo con mis ojos astrales, porque en ese mundo no existe la vista, es algo con lo cual uno se puede identificar para poder describir nuevamente. Veo que esa pequeña luz se va acercando y en la medida en que se acerca, veo como son seres que empiezan a girar en contra de las manecillas de reloj alrededor mío, brindándome una paz y un amor que no se puede describir. Todos aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte o de muerte, todo el mundo dice lo mismo. Es un amor, es una paz que no se puede describir porque no existe en el mundo físico. Cuando de repente siento la presencia de algo súper inmenso con un poder que sobrepasa todas las esferas, como si fuera una nube oscura que se acerca donde mí,
Y lo próximo que recuerdo es entrar como en un túnel o un embudo donde a medida que se hacía cada vez más angosto, yo empecé a sentir el dolor físico del cuerpo hasta que se puso tan increíblemente insoportable que tuve mi primer aliento, abrí los ojos y me estaban sacando del carro después de 2 horas de haber muerto. A mi regreso traté de explicarle esto a todas las personas que conocía. Okay. Estamos hablando meses después Okay. de mi Bye. recuperación. Y en ese momento, cuando me veo en ese estado, digo, ¿saben qué? No voy a seguir hablando del tema, me lo voy a callar y me lo llevo a la tumba. Así pensé, heme aquí. Pero no fue hasta el día 7 de julio del 2011 cuando un ser de luz se manifiesta a través de la voz de mi hijo de 20 años de aquel entonces, para recordarme de un acuerdo que hubo en el 1979 a cambio de mi vida, a poder retornar a mi vida. Pero primero, ese espíritu de luz me contesta todas las preguntas que yo no había conseguido respuesta alguna de la humanidad. Y antes de marcharse, me deja lo que yo puedo llamar un legado, que fue acceso a suma verdad para yo poder terminar mi búsqueda y comenzar mi trabajo. Ahí fue donde suma verdad, cuando se manifiesta ante mí, es como si me hubiese hecho una revisión de vida para poder explicarlo de mejor forma. Cuando yo veo la perspectiva de la vida según soy el actor y lo comparto con una persona, yo puedo ver mi percepción y la percepción que la persona me brinda. Y esa es la limitación que yo tengo. Pero cuando me hacen una revisión de vida a través de esa suma verdad, es como si yo estuviera como un tercero, como el observador, viendo todo lo que está sucediendo a mi alrededor para poder entender en plenitud lo que está ocurriendo. Ahí fue cuando suma verdad se me manifiesta en mí y me doy cuenta de que sí, legítimamente y realmente en el 1979 yo morí. Pero esa experiencia fue para hacerme entender y poder explicar que sí, además de validar, de que sí existe la vida después de la muerte. Suma verdad cuando se manifiesta en mí cuando en el año 2000, me trae el recuerdo y la imagen completa de la muerte de mi querida madre, donde en su lecho de muerte ella tenía un cáncer en el cerebro. Y ese tumor estaba en medio de una de las arterias principales, donde según iba creciendo, iba construyendo esa arteria y eventualmente iba a quedar sin oxígeno. Cuando mi madre entra en un estado de convulsión en el hospital, el médico la revisa, nos confirma que sí, él estaba esperando ese momento porque ya el cerebro no estaba recibiendo oxígeno y iba a morir en un par de horas. Eso ocurrió a las 8 de la noche. Y se supone que muriera en varias horas, pero dieron las 8, las 9, las 10 de la noche, 11, 12 y a las 6 de la mañana, convulsando toda la noche sin parar, en donde yo no creo y no recuerdo y no veo cómo un cuerpo humano puede resistir convulsando por tantas horas. A las 6 de la mañana, cuando sale el sol, abre los ojos, deja de convulsar, pide ir al baño y a su regreso pide que mi esposa y mi tía salgan de la habitación y que yo me quede, y me escribe: perdóname, hijo mío, ya yo sé la verdad. Búscame un abogado y tengo que hacer unos arreglos, etcétera, etcétera. Se hicieron todos los arreglos y a los 30 días, una vez todo se conmunó, ella muere por asfixia, pero no del tumor. Pero para aquel entonces yo no entendía, yo no veía porque yo estaba demasiado enfuscado en el mundo físico. Pero esa suma verdad se me hizo saber que esa experiencia fue para yo poder comprender de que sí existe la intervención divina. Y cuando hablo de intervención divina no estoy hablando de Dios, estoy hablando de todos esos seres que nos ayudan en esta travesía nuestra. Asimismo, suma verdad
se me manifestó en mí para también hacerme saber y recordar que en el año 2002 yo tuve una experiencia cercana a la muerte, pero tampoco la vi por estar enfrascado en el mundo físico, no prestando atención, sin saber. En donde cuando abro los ojos una mañana, veo que todo lo que veo está blanco. Cierro los ojos, todo está blanco. E inmediatamente empiezo a transferir mi cuerpo físico, o no mi cuerpo físico, salir de mi cuerpo físico y entrar al otro lado, el cual ya yo conocía porque había estado allí. Para darle una analogía, para que puedan entender, es como si yo tuviera un globo lleno de aire en esta mano, aguantando la punta, y un globo vacío aquí, aguantando la punta. Y cuando los junto, transfiero el aire de uno al otro, sin perder nada entre medio. Asimismo, yo estaba saliendo del mundo físico y entrando en el plano astral. Cuando de repente escucho esta voz bien a lo lejos que dice, no, tú no me puedes dejar sola, tú no te me puedes ir. Y era mi querida esposa, ante lo cual lo que me estaba llevando me suelta y yo regreso poco a poco. Cuando regreso, los paramédicos ya estaban en mi habitación y me estaban diciendo que mi presión estaba sumamente baja. El mundo de la medicina hubiese dicho que yo iba a morir de un ataque al corazón, pero simplemente estaba tenuando para transferirme al otro lado. Y esa experiencia fue la que me hizo entender de que pasé por esa experiencia para poder entender cómo la percepción humana funciona y cómo es que nadie se pone de acuerdo, cómo es en el otro lado, porque la percepción es la que juega un papel importante en esto, y esto yo lo explico en mis ponencias. Luego, Suma Verdad se me manifiesta una vez más como otra revelación de vida, donde en el año 2010 yo tuve una profecía, y esa profecía no la entendí hasta que en el día 7 de julio del 2011 esa profecía se hace cumplir cuando un ser de luz se manifiesta a través de la voz de mi hijo para recordarme de ese acuerdo que hubo entre las partes. Hoy día yo soy el intérprete de estos maestros ascendidos, recibiendo esa suma verdad y transcribiéndola en mi página web, que próximamente lo van a poner en el chat para que puedan accesar mi página web y puedan entrar en estas revelaciones de suma verdad. Pero mi mensaje es básicamente para hacerlos llegar a ustedes y hacerlos entender de que es bien importante que prestan atención a todas esas cosas que aunque no tengan lógica, aunque suenen demasiado insólito, muchos de nosotros pasamos por esas experiencias y no las vemos. Yo tuve una vida entera donde yo no vi nada de eso que me estaba pasando. Yo lo tomaba como casualidades de la vida, cosas que no se pueden explicar, pero nunca entendí que eran pequeños detalles para yo aprender. Y una vez esa suma verdad se me hizo manifestar, fue cuando yo empecé a comprender. Y así fue como yo empecé a expandir mi conciencia. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y en este momento quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes uno de los mensajes más importantes que estos seres de luz me han pedido que haga llegar a todo el mundo a quien yo le hable, para que puedan entender un poquito más esta suma verdad. Por lo tanto, permítanme en el minuto que me queda poder compartir esta imagen con ustedes. Y este es el mensaje. Si alguna vez lográsemos comprender que somos una mente infinita, expandiéndose sin cesar a través del plano físico y espiritual, sin límites, podríamos entender así que el mundo físico es tan solo una ilusión. Y aquí en los 30 segundos que me quedan, le voy a explicar esto. Léanlo con detenimiento. Si alguna vez lográsemos comprender de que somos una mente infinita no significa que yo soy una mente infinita y tú eres una mente infinita y aquel otro es una mente infinita. Significa que todos somos una sola mente infinita, expandiéndose a través del plano físico y espiritual sin límites.
Y una vez comprendamos que el mundo físico es una ilusión, nosotros podríamos entender muchas otras cosas que faltan por aprender. Y con esta me despido. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Es increíble toda la información que nos transmites. Estuvo buenísimo. Y bueno, nuestro siguiente orador el día de hoy va a ser Ingrid Joncala. Y déjenme contarles, se me perdió aquí. Perdón. Válgame Dios. Ok. Ingrid se dio cuenta de la existencia de otras dimensiones desde su experiencia cercana a la muerte a los 2 años. Además, obtuvo la capacidad de comunicarse con unos sabios seres de luz. Sus estudios oceanográficos a nivel mundial y amor por los viajes le han permitido visitar 56 países del mundo. En su autobiografía, Una vida guiada por la luz, cómo una científica aprendió a escuchar su sabiduría, detalla su increíble camino con estos seres de luz. Bienvenida, Ingrid. Adelante, por favor. Gracias Ana y gracias Sai por esta conferencia tan maravillosa que estamos teniendo ayer y hoy. Bueno, mi presentación hoy se llama Las consecuencias de mi experiencia cercana a la muerte en la niñez y más adelante. Y bueno, como Ana mencionó, yo tuve una experiencia cercana a la muerte a la edad casi de los 3 años, en la cual me ahogué en un tanque de agua y bueno, ahí es cuando por primera vez tuve acceso a este increíble sentido de libertad, de amor, de unidad, de totalidad. Y de ahí comenzó mi camino realmente ahí hacia el despertar de la conciencia. Cualquiera diría, no, pero ¿cómo tan pequeña? Porque durante esta experiencia accesé o tuve acceso a lo que podemos describir, porque realmente no hay palabras, y Francisco estaba mencionando algo similar. Experimenté esa sensación de la nada, del vacío, otra vez de la totalidad, y las únicas palabras que puedo realmente usar son presencia pura y conciencia absoluta. Entonces, imagínense para un niño experimentar algo así de este poder. Claro, cuando regreso, estaba muy malhumorada. No, realmente no quería estar acá. Regresé con un estado de conciencia que no tenía antes y empecé a manifestar habilidades que no tenía antes. Después de la experiencia, como les digo, apenas iba a tener 3 años y ya podía leer, escribir, resolver problemas matemáticos, poner rompecabezas complejos juntos, y pronto empecé a tener experiencias fuera del cuerpo, a accesar a planos superiores de conciencia, y empecé a comunicarme con lo que yo describí como seres de luz que empezaron a manifestarse a través del tiempo en todas partes. Y yo como me sentía tan confusa, tan que no pertenecía, estaba brava. Entonces quería mostrarles aquí una foto de la comparación de cómo me sentía antes de mi experiencia cercana a la muerte, una niña normal, sonriendo, bueno, como son todos los niños, y después de mi experiencia cercana a la muerte. Fue como, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y era esa sensación de que algo no estaba bien a mi alrededor. Yo observaba a otros niños y decía, ¿qué pasa con esta gente? No saben nada. Me observaba a mí misma, yo decía, yo no soy esta niña, yo soy más que esto. Entonces, como si no tenía sentido de atadura o identificación con el mundo material, con mi persona, ni con mi nombre. Y bueno, gracias a esta comunicación que se empezó a dar con los seres de luz, empezaron a brindarme claridad y a decirme, claro, es que, bueno, les va a costar a ellos tiempo entender que los nombres y todas estas cosas que estás experimentando, especialmente yo decía, yo no necesito un nombre
Me decían, los nombres no son necesarios en el plano de la luz, como tú ya entiendes. Y bueno, también me explicaron que algún día iba a compartir estas experiencias con los demás cuando estuviera lista y que no estaba sola. Bueno, y esto tuvieron razón. Mi mamá fue la primera persona en validar, porque a los 5 años empecé a hacer una cantidad de dibujos en el colegio con seres de luz, con auras, y mi mamá me dijo que ella también podía ver espíritus. Entonces, bueno, fue la persona que validó que mi experiencia era real. Y a los 6 años, igual que mi mamá, también comencé a ver lo que llamamos espíritus. Luego, a la edad de los 8 años, mi abuela llegó con todas sus enseñanzas espirituales. Ella vivía en Venezuela, vino y empezó a enseñarme el camino espiritual, y a los 8 años me enseñó a meditar, y una noche desperté con la vibración del Om y continué teniendo profundas experiencias espirituales. Y bueno, continué meditando desde esa edad. A los 9 años comencé a leer libros espirituales muy avanzados, y a los 12 años empecé a experimentar una depresión existencial porque yo sentía que no pertenecía. Luego a los 17 años comencé a tener acceso a vidas pasadas, y más adelante me di cuenta que tenía visiones desde que tenía 4 años. Entonces imagínense todo esto. Yo sentía, bueno, yo no pertenezco, soy como un alien, y decía, ¿por qué yo? ¿Por qué esto me pasa a mí? Y esta sensación de sentir que no pertenecía, bueno, después estudié mi carrera, me convertí en científica, tuve éxito, viajé, pero siempre era este estado de ¿por qué soy diferente a los demás? Y entré en un estado de depresión profunda, y fue cuando le pedí a Dios, dije, Dios, ayúdame a ver porque no puedo ver. Y fue cuando mi camino de interiorización comenzó, y empecé a buscar ayuda, a leer, a estar con un psicólogo que era muy espiritual, y de ahí tuve un despertar de la conciencia inmenso. Y en este despertar de la conciencia estaba manejando mi carro, y fue cuando percibí que Dios, lo que llamamos Dios, era absolutamente todo. Y en ese momento empecé a recibir mensajes muy profundos, y el mensaje era, tú ya eres el universo, porque yo preguntaba, ¿cómo tengo acceso a todos estos conocimientos universales? Y entonces el mensaje fue que para descubrir y entender los misterios del universo debía conocerme a mí misma. Y ese trabajo de profundización continuó, y bueno, y una noche, cuando ya he hecho mucho de este trabajo por muchos años, el año pasado tuve mi tercera experiencia cercana a la muerte. Y una noche me fui a dormir y estaba bastante angustiada, no sabía por qué, una angustia tremenda. Y me despierto a las 3 de la mañana. Y entonces me siento a meditar, y bueno, en esa conexión con Dios empiezo a hacer el trabajo interior que ya había aprendido, a calmar interiormente, a calmar. Y de ahí recibo un mensaje directamente de la fuente que dice, ¿confías en mí? Y en el momento en que dije, sí confío, entré en un estado de calma interior total. Y es cuando recibo un mensaje que me dice, estás en sincronía con Dios. De ahí a los 3 días, acuérdense, el mensaje, confías en mí, tuve un accidente de carro tremendo. Y en este accidente de carro, en vez de sentir que esto no debía estar sucediendo, que esto no debía estar pasando, sentí un estado de presencia y compasión absoluto. Pero la experiencia en el carro, yo estaba sufriendo en ese momento de una enfermedad que se llama endometriosis, y en el accidente el cinturón de seguridad me apretó muy duro y comencé un sangrado que duró por 15 días. Entonces, este accidente me llevó a que tuve que tener una cirugía, y en la cirugía, antes de la cirugía, yo le dije a la doctora, tienen que monitorear mi presión sanguínea. Yo ya sabía que algo iba a pasar.
Y durante la cirugía mi presión sanguínea se bajó, bueno, al suelo, entré en hipotermia y cuando todo esto estaba sucediendo, bueno, tuve esta experiencia cercana a la muerte donde escuché por primera vez de las 3 experiencias, esta vez escuché la voz que decía, ¿te quieres ir o te quieres quedar? Cuando sentí la frase, ¿te quieres ir? Volví a ese estado absoluto de conexión. Y cuando luego escuché, ¿te quieres quedar? En ese momento dije, ¿es esto una prueba? ¿Me estoy probando a mí misma? Y es cuando dije, si Dios está en todas partes y Dios es todo, como yo ya lo había experimentado, entonces no hay aquí y no hay allá. Y entonces en ese momento es cuando sentí ese estado absoluto de nuevo de presencia pura. No hay aquí, no hay allá, solo hay esto. Y lo que se me ocurrió decir en ese momento fue, manténganme o llévenme donde pueda servirle mejor a Dios. Y en ese momento fue cuando volví a sentir, porque hasta ese momento sentí todo estaba bien, no tenía atadura con nada. Y fue cuando empecé a sentir, oh, mi hijo, mi esposo, y todas esas ataduras emocionales me volvieron a traer, a anclar en la tierra. Y es cuando vuelvo a esa claridad interna que dice, no hay un sitio, el hogar no es un sitio, el hogar es un estado del ser, es un estado de conciencia. Y una cosa muy interesante es que ese día mi hermana estaba aquí pues, para lo de mi cirugía y cuando ella salió a sacar los perros que querían salir, la casa entera estaba rodeada de libélulas. Y mi hermana supo que algo estaba sucediendo en el hospital. Y esto sucedió prácticamente en el momento en que yo estaba teniendo esta experiencia cercana a la muerte. Y bueno, algo que yo siempre le decía a la gente, yo decía, cuando me dicen, pero a ti cómo no se te olvidó tus experiencias de tan pequeña, yo digo, es que para mí es como que la puerta nunca se cerró. Y los seres de luz un día me dicen, pues claro que la puerta nunca se cerró, porque realmente no hay puertas. Como les digo de nuevo, el hogar, el reino de Dios está aquí para todos siempre. Nosotros somos la luz, somos la conciencia misma. Y esta experiencia por fin me llevó a entender y a apreciar la vida. Y ahora ya no nos llamo experiencias cercanas a la muerte. La gente me dice, quiero una experiencia cercana a la muerte. Le digo, no, debes querer una experiencia cercana a la vida. Vive es la vida. Y le digo ahora a la gente, no viniste aquí para ser normal, viniste aquí para ser tú. Tú, excepcional, tú. Y bueno, para terminar, todas estas experiencias me llevaron a ver con claridad que somos seres eternos, que nunca estamos solos, que estamos más conectados, como decía Francisco, de lo que nos imaginamos, una solamente, un solo corazón, que ya estamos en el hogar, ya estamos en casa y que somos la luz de la conciencia. Bueno, muchas gracias. Con esto los dejo para nuestro siguiente panelista. Muchísimas gracias, Ingrid. Hermosísima presentación. En verdad que siempre aprendemos contigo cada vez más. Muchas gracias. Pues, como lo comentaba la doctora Yvonne Kayson, seguimos con algunos problemas técnicos. Es mucha la luz y la energía que tenemos aquí. Nuestro siguiente orador se le fue la luz, pero lo va a hacer a través del teléfono. Entonces, nuestro siguiente orador es AJ Parr. Él es un periodista, autor, experienciador de múltiples episodios místicos, incluidas experiencias unitivas principales. Ha publicado más de 20 libros espirituales, entre ellos Escalera al Cielo, 25 experiencias cercanas a la muerte sobre encuentros con Dios, Jesús y el paraíso. Él es anfitrión del canal YouTube AJ Parr, red afiliada a Spiritual Awakenings International, y presenta entrevistas, experiencias cercanas a la muerte y después de la vida
así como videos de Psy Highlights. Entonces los dejo con ustedes si encuentran por ahí a AJ. Lo hice anfitrión hace un momento, así que adelante, AJ. Bueno, muchas gracias. Quisiera conversar un poco sobre lo que ha sido mi experiencia con Spiritual Awakenings International y con lo que son las experiencias espiritualmente transformadoras. Hace 33 años tuve una experiencia, desperté en la mitad de la noche. Esa noche traté, al ver a mi alrededor, estaba totalmente oscuro. La siguiente noche me pasó lo mismo y dije, wow, ¿qué es esto? Fue muy extraño porque de repente estaba en ese lugar, trataba de ver mis manos y no podía ver nada. La tercera noche sucedió lo mismo, pero esa vez yo me relajé un poco y miré hacia la oscuridad intentando ver algo, pero sentí la presencia de alguien o de algo. Y en ese momento yo escuché una voz que me dijo, no temas, todo es uno. Al yo escuchar eso, ya yo había tenido varias experiencias, sobre todo una a los 18 años, lo que llaman una experiencia unitiva en la cual uno se siente uno con la naturaleza. Estaba yo en la montaña, había un río, etcétera. A veces la gente lo puede llamar catarsis, ¿ok? Esa experiencia me enseñó a mí que el estado de la unidad es el estado místico del cual hablan muchas religiones. Y esa noche, cuando estuve en esa oscuridad y vi o escuché esta voz y no veía sino pura negrura, sentí en mi pecho, al relajarme, que el pecho se me estaba expandiendo. Es decir, sentí como que crecía la sensación del pecho hasta que abarcó todo el espacio a mi alrededor, fue creciendo más grande que mi casa, más grande quizás que mi país, que el planeta entero, fue expandiéndose y expandiéndose hasta que perdí como el sentido. Y aparecí en un lugar donde había luz por todas partes. Podía ver hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia todas las direcciones a la vez. Podía estar cerca, en el centro, y podía estar lejos a la vez, y todo era como si estuviera en el medio de una estrella, una gran estrella de luz, de cuyos centros partían todos los rayos, irradiando hacia el infinito. Podía ver todo a la vez, podía ver también cada rayo, alrededor de cada rayo, el pequeño espacio vacío entre el siguiente rayo y ese rayo, y comprendí o sentía, porque en ese momento yo no pensaba, estaba literalmente en otra dimensión. En ese momento podía ver que cada rayo se prolongaba hacia el infinito y todo daba la sensación como si fuera de un cristal, un vidrio translúcido. Bueno, una experiencia que llaman inefable, no se puede expresar en palabras. Después de esa experiencia, cuando yo regresé, yo sentí que yo era uno con el todo, con el universo. Una experiencia muy difícil de comunicar y de entender. Yo me paré inmediatamente porque yo sentía que yo era yo, pero yo también sentía que yo era lo que no era yo, es decir, el resto. Lo que uno dice, esto soy yo y aquello es todo lo demás. El hecho es que yo me paré y fui contra la pared y apoyé la mano contra la pared. Yo sentí que yo era la mano apoyando contra la pared, pero que también yo era la pared apoyando contra mi mano. Yo era yo y yo también era aquello. Esa sensación me duró como 2 semanas y entonces me di cuenta que todas las religiones hablan de la misma enseñanza, de esa enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Ha habido personas a lo largo de la historia que han tenido experiencias místicas
Estas experiencias místicas incluyen lo que la doctora Yvonne Kaysen llamó la experiencia espiritualmente transformadora. Estas son experiencias espiritualmente transformadoras. Puedes abarcar experiencias de cada muerte, pero también experiencias místicas, experiencias psíquicas, el despertar del Kundalini y otra serie de manifestaciones, como también olas creativas, que yo también las tuve. Después de esa experiencia yo llegué y dije, bueno, voy a investigar qué me pasó, qué es esto, no sé. Había tenido esa experiencia y yo decía, ¿qué es esto? Y me puse a estudiar las diferentes religiones. Yo tenía en esa época 33 años, tenía que trabajar, tenía una vida familiar, pero en el fondo yo quedé bastante confundido, tanto así que empecé una investigación, un estudio comparativo de religiones, que duré haciendo eso duré 20 años, y hace 10 años, después de 20 años de estudio, comencé a escribir libros sobre las diferentes religiones y por qué todas las religiones tienen esa raíz como manera de digerir todo, pero yo no había logrado contarle a nadie. Publiqué más de 20 libros, pero jamás le mencioné a nadie lo que me había pasado. Hasta hace poco, hace menos de un año, entrevisté a la doctora Yvonne Kaysen y ella me invitó, me hizo una pregunta simplemente. ¿Tú has tenido alguna vez una experiencia espiritualmente transformadora? Yo le dije, claro. Primera vez en mi vida que yo oía esa terminología, experiencia espiritualmente transformadora. Para mí era simplemente, ¿tú has tenido una experiencia espiritual? Y yo le dije, por supuesto. O sea, imagínate la que tenía ahí guardada durante más de 30 años. Dice, bueno, ¿y te gustaría reunirte para que me la cuentes a mí y a la Cecilia? Y yo le dije, bueno, vamos, sí, no hay problema. Y llegó el día de la cita, pues era una presentación privada, lo que se llama el círculo de compartir. El círculo de compartir es una de las prácticas de Spiritual Awakenings International y de otras organizaciones que se basa en que se reúnen mínimo 2 o 3 personas y cada quien cuenta su historia. Mira, yo cuando era pequeño morí y regresé a la vida. Y el otro dice, yo, por mi parte, cuando era pequeño me llevaron los extraterrestres. El otro dice, bueno, yo desde pequeña hablo con mi mamá muerta. Y el otro dice, bueno, yo siempre que sueño hablo con mis espíritus guías. Entonces, cuando se reúnan varias personas con su experiencia, y esto es en privado, las personas empiezan a desahogarse y se produce una catarsis. Entonces, bueno, ellos me invitaron, Yvonne me invitó a Ana Cecilia, ahí la conocí, tuve una hora contándole toda mi experiencia. Después de eso yo me quedé como enganchado porque yo dije, bueno, ya lo conté, pero entonces empecé a ir a estos círculos donde cada quien cuenta su historia y en esos círculos sucede algo fenomenal. Las personas, cuando empiezan a contar sus experiencias, empiezan a recordar eventos paranormales, sobrenaturales, o eventos que uno creía que no eran tan importantes. Por ejemplo, yo una vez estaba en una de estas reuniones y una de las mujeres que estaba allí dijo que ella, su madre, se comunicaba con ella a través de sueños. Y entonces la siguiente que le tocó hablar también dijo algo de que sí, que ella también, ella contó otra historia, pero dijo, sí, yo también con mi papá y mi mamá a través de sueños. Y entonces yo dije, wow, yo tengo un sueño por ahí que tuve hace como 20 años, donde mi mamá se me apareció y me dijo que ella estaba, en ese momento ella estaba en coma, y mi mamá me dijo que ella estaba en un lugar entre la vida y la muerte, que ella todavía, como no estaba muerta realmente, y no podía pasar al otro lado, estaba en un sitio intermedio. En este sitio intermedio, a ella la cuidaban unos ángeles, y que le gustaba mucho estar allí, que la cuidaban muy bien y que ella se sentía como una princesa. Y yo la veía y ella se veía mucho más joven, se veía feliz. Me dijo que le habían dado permiso para ir a verme y contarme todo esto. Entonces yo estaba terminando de escribir mi libro de
mi libro sobre experiencias cercanas a la muerte. Y recordé el sueño porque fui a una de estas reuniones y me di cuenta, wow, quizás no fue un sueño, yo creo que sí pudo haber sido un contacto directo de mi madre. Y la explicación que ella me dio es precisamente la explicación que buscan los científicos para explicar qué es ese mundo donde suceden las experiencias cercanas a la muerte. Es un lugar entre el sueño y el mundo espiritual más allá de la muerte. Es un mundo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y realmente me gustó mucho. Yo los invito a ustedes a participar, suscríbanse a Spiritual Awakenings International, los invito a participar. Si ustedes no quieren contar nada y solamente escuchar, pueden escuchar. Se van a sorprender de lo que van a escuchar. Bueno, para concluir, quiero darle las gracias a Spiritual Awakenings International, porque hoy en día, ya después de menos de un año, no solo he podido contar mi historia y me siento cómodo contándola, sino que he entendido que tal vez ese era mi destino. Mi destino a lo mejor era no comprender, pasar por ese periodo que llaman de emergencia espiritual, un periodo en el cual tú no estás muy claro de nada, pero precisamente el hecho de estar en ese estado te permite buscar, y el hecho de buscar te permite explorar y llegar a esta enseñanza universal de la unidad que se expresa diferente para cada persona. Son expresiones diferentes de una sola verdad, expresiones diferentes de una sola luz. Dios es luz y en todas las religiones se dice que la fuente universal es la luz. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nuestro siguiente orador es Ana Cecilia González. Ana Cecilia González nació con una condición cardíaca congénita de muy mal pronóstico y ha sobrevivido inexplicablemente. Hoy compartirá con nosotros sus encuentros con ángeles desde su niñez, así como sus experiencias espiritualmente transformadoras y los mensajes recibidos. Bienvenida, Ana Cecilia. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Gracias por presentarme. Y me da muchísimo gusto estar aquí con todos ustedes. Yo quiero compartirles un poco. Déjenme asegurar que estoy compartiendo la correcta. Está bien ahí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Bien, pues yo quiero compartirles un poco acerca de mis regalos espirituales. ¿Qué significa esto? Esto es realmente mi viaje por la vida. Yo nací, como bien lo dijo Francisco, con una muy, muy compleja cardiopatía, al grado que la esperanza de vida era prácticamente nula. Y con este problema de corazón tan serio, desde muy pequeñita yo me vi a mí misma diferente. Como bien lo decía Ingrid hace un momento, sentía que me faltaba pertenencia, siempre veía el mundo de manera distinta, así como esta niña que ustedes ven aquí. Yo me veía completamente que valoraba, sentía a veces que volaba y no entendía qué me pasaba. Realmente a mis padres les dijeron que lo más probable es que moriría desde muy, muy jovenita, muy, muy pequeñita. Yo soy la segunda de 4 hijos y desde pequeñita vivía en el hospital. Constantemente estaba en hospitales por una razón u otra. Tuve muchas experiencias dentro del hospital en donde yo no entendía, primero que nada, por qué iba yo y no mis hermanos. ¿Por qué tenía yo que estar ahí? Porque al principio, al menos en la época en la que yo nací, no te explicaban que tú tenías un problema de corazón y que seguramente te ibas a morir. No te daban explicaciones. Pero el alma, el ser entiende que algo está pasando. Sin embargo, así como lo comentaba Ingrid, yo me sentía que no pertenecía, me sentía diferente, tenía mis uñas, se me deformaron por completo, completamente me cambió el color de mi piel, se veía siempre gris, porque tenía un 60-70% de oxigenación. Sin embargo, milagrosamente seguía con vida. Nadie entendía cómo estaba, cómo es que vivía, pero a la hora de estar en los hospitales y de pasar tanto tiempo ahí, empecé a ver, así como ven ustedes esta imagen de esta niña viendo a esta enfermera. Yo empecé a ver la vida de otra manera. Bueno, esta persona está aquí, me quiere ayudar.
empecé a darle un valor diferente a las personas. Y de la misma manera empecé, así como una imagen similar a la que puso Ingrid, sin darme cuenta desde muy pequeña, yo empecé a meditar y a aprender los ejercicios de respiración, porque me faltaba tanto el aire que a veces terminaba así como esta imagen, terminaba agotada en el piso, no podía jugar yo como mis demás compañeros, constantemente tenía esta falta de oxígeno y a veces tenía que detenerme, tirarme en el piso y empezar a hacer ejercicios de respiración y ordenarle a mi cuerpo, al oxígeno que entraba a mi cuerpo, y esto es parte de lo que les quiero compartir, la importancia de la visualización de las cosas que suceden en nuestro entorno, con nosotros y alrededor. Yo empecé a agradecer porque tenía gente que me ayudaba. Empecé a entender que el oxígeno era lo que yo necesitaba para que entrara a mis pulmones y yo le ordenaba, ve a mis pulmones oxígeno, ve a todo mi cuerpo para que vuelva a ponerme un poquito rosa y poder volver a salir a jugar. Yo no entendía que yo estaba meditando, que yo estaba haciendo ejercicios de respiración desde muy pequeña, pero tenía esa otra conexión intuitiva, automática, que se me fue dando de manera natural. También constantemente yo hacía este dibujo que ustedes ven ahora, que luego yo le puse a este personaje que se me aparecía constantemente a manera física. Yo lo veía ahí como una imagen de luz que se me aparecía con este tono verdoso. Y yo sin saber, porque este nombre se lo puse cerca de los 7 u 8 años, sin saber que realmente probablemente era el ángel Rafael. Yo le puse Rafael. Rafael en catalán significa el arcángel Rafael. Y yo constantemente dibujaba este personaje. Cuando lo busqué en internet, en hacer el intento de escribir mi libro, bueno, ¿qué significa Rafael? Vi este dibujo que yo, mis hermanas, todos los maestros les pueden decir como yo, constantemente hacía este perfil, este personaje. Era mi ángel, que todo el tiempo me acompañaba en los momentos más difíciles de mi vida. Se me parecía justo cuando estaba yo en momentos muy delicados de salud, constantemente en el hospital. Y tuve estos episodios de hipotermia cada vez que yo quería nadar. Aquí en Spiritual Awakenings International, entendí que yo tuve, o sea, le puse nombre a todas estas experiencias que sin saber yo estaba teniendo, que eran experiencias espiritualmente transformadoras. Yo entendí el nombre de ellas a través de Spiritual Awakenings International, porque me tocó ser la que traduje la página al español. Entonces, cada vez que yo salía de la alberca, mi cuerpo no podía calentarse solo, y me acuerdo que me veía fuera del cuerpo, y yo veía, así como ven a esta niña volando, yo me veía que me despegaba y veía a todos allá abajo sin entender qué estaba pasando, y hasta que mi papá llegaba y me abrazaba, regresaba al cuerpo. Este evento lo tuve en muchos momentos. Así también a veces cuando estaba bajo momentos de mucha presión y que no podía soportar el dolor o la vergüenza de que me veían mis uñas, los niños en la escuela, porque si realmente llegaron a deformarse, yo me acuerdo que hacía en mi mente viajes con mi abuela. Y yo viajaba a visitar a mi abuela y tuve eventos. Todo esto lo comparto yo en mi libro, que al final les voy a compartir. Entonces, todo esto, me seguí con vida, y alrededor de los 24 años tuve esta maravillosa experiencia cercana a la muerte. Tuve un paro respiratorio y un paro cardíaco, me desprendí del cuerpo y tuve un viaje maravilloso a través de este árbol, que hay quienes lo han llamado el árbol de la vida, el árbol, pero a través de él pude ver todas las etapas que yo creo que son parte de este todo del que hemos estado hablando, animalitos pequeños, más grandes, y me pude conectar con absolutamente todo, hasta la etapa más alta, que fueron con seres de luz, y vi esta luz maravillosa a través de, algunos lo llaman túnel. Para mí fue estar por dentro de este árbol. Tuve una experiencia inigualable, que les invito a que algún día puedan compartir conmigo, pero después de esto, estando ahí en cuidados intensivos, después de haber estado casi 2 meses, hubo un momento en el que yo estaba tan grave, tan desesperada, después de haber tenido esta experiencia cercana a la muerte, que empecé a suplicar, Dios mío, es que ya, o sea, yo me quiero ir allá contigo, pero si no es allá, sáname, sácame de aquí. Y específicamente empecé a ver, estas son imágenes que me hicieron con inteligencia artificial. Uno de ellos fue Jay, que me compartió una de las imágenes, en donde
vi tal cual a los ángeles sanándome. Y vi cómo bajaban, empezaban a sanar mi cuerpo, espacio por espacio. Después de esta oración, esta plegaria de súplica, de ayuda, ya no quiero seguir aquí. Yo tenía una bebita, milagrosamente tuve una hija. En ese momento mi niña tenía 10 meses. Iba a cumplir un año cuando este evento sucedió. Yo tenía ya 2 meses de no verla. Yo decía, es que lo que quiero es ver a mi hija. En esta experiencia tuve una experiencia donde tuve esta comunicación de desprenderme del desapego, que ya no era importante estar en el cuerpo, porque yo sabía que todo lo que había visto yo estaba bien. Yo vi a mi hija, vi a mis padres, vi a todos mis seres queridos, pero bueno, yo seguía con vida. Decía yo, si estoy en el otro espacio, no me importa, yo sé que voy a estar bien. Pero ya en ese momento del dolor físico, yo empecé a suplicar que lo que quería era ya o me regresaba o sanaba para poder volver a ver a mi hija. Y de esta manera los ángeles empezaron a sanarme, los vi textual, tuve una visión increíble y a los 5 días de esta experiencia pude salir del hospital. Y entonces empecé lo que yo le llamo todos estos regalos de poder viajar, de poder visualizar a este ser, a este Rafael, de tener estos desprendimientos. Para mí han sido mis regalos espirituales. Y después de esta experiencia cercana a la muerte, empecé a tener lo que son mensajes a través de los sueños. Yo perfectamente me podía contactar con seres fallecidos, con seres espirituales, y recibí mensajes. Todos, tengo más de 100 sueños escritos en donde puedo manifestar con comprobación que estos sueños eran información que yo no tenía manera de saber, de seres fallecidos dándome información que yo le debía dar a los seres que habían quedado aquí. Y muchos de ellos los he podido constatar y comprobar. Y bueno, a través de mi visualización ha sido que todo aquello que yo de pequeñita visualicé, diciendo que me iba a morir desde muy pequeña, con mi madre, yo soñé que me iba a graduar, visualicé que un día me iba a casar y tener hijos. Tuve aquí a mi pequeña hija, luego adopté a un niño y tuve además la bendición de otro hijo. Mi hija se graduó, me convertí en una gran conferencista a nivel mundial. Pude trabajar en la empresa de mis padres. Empecé a darme cuenta que tenía contacto con los animales de una manera muy diferente. Tenía esta conexión con ellos. Ustedes pueden ver ahí hasta los pajaritos se me acercaban, los animalitos. Fue toda una transformación y yo me di cuenta que ser feliz realmente era una decisión que yo tomé desde muy pequeña. Esta visualización de todo lo que yo quería lograr lo pude entender sin necesidad de tener que estar en el otro plano. Estar vivo era todo un privilegio y yo lo que quería era transmitirlo, compartirlo. Y yo aprendí que aquel que no disfruta la vida en la condición que le haya tocado vivir, termina muriendo mucho antes de su sepelio. Estar vivo, no tienes que estar muerto para tener esa vida plena. Aquí en este plano entendí lo que era realmente vivir una vida plena y decidí no ver lo peligroso ni lo difícil de mi trayecto. Todos pasamos por situaciones difíciles. Sin embargo, decidí no ver aquello, sino más bien ver la posibilidad de llegar a donde yo deseo. Es un regalo definitivamente y es un gran privilegio estar vivo. Y bueno, parte de los regalos que Dios me ha permitido tener, la vida me ha permitido tener después de todo este trayecto donde mis padres están esperando que me muera, vaya que mi inminente muerte después de esa cirugía, nadie entiende cómo milagrosamente sigue, mi cuerpo se equilibró. Porque aún con la cirugía muchos fallecieron en el camino. Hoy en día soy asesora del Hospital Metodista, también en el Hospital Zambrano, trabajo para Cardiochavitos, estoy como miembro de Rotary International y por supuesto Spiritual Awakenings International, soy la presidenta hoy en día. Todos estos para mí han sido regalos que se me han dado gracias a que sigo con vida y decidí tomar lo mejor de la vida. Ser agradecida probablemente ha sido lo que me ha permitido vivir una vida plena. Agradecer en los momentos más complicados, más difíciles de mi vida. Este es mi libro para todos aquellos que quieran conocer acerca de mi vida detalladamente, Cuando vivir no es para siempre. Y quiero compartirles un poco tengo 1 o 2 minutos más, para que sepan por qué le puse este nombre del libro. Porque cuando yo tenía 7 u 8 años, entendí que me iba a morir.
¿Qué hace un niño de 7 u 8 años cuando sabe que no va a vivir para siempre? Y de ahí viene el título. Bueno, cuando vivir no es para siempre, lo que aprendes es a vivir una vida plena aquí, hoy y ahora, con todas las herramientas que tenemos cada uno de nosotros. Todos, yo creo, y este es mi mensaje, tenemos grandes regalos espirituales, grandes regalos que la vida nos ha dado, a cada uno diferente. Y como bien lo decía Francisco en su plática, todos tenemos interpretaciones distintas de un mismo evento. La manera en la que tú hablas, lo que te dices, lo que te cuentas a ti mismo es lo que va a hacer la diferencia en la manera de vivir una vida plena. Y bueno, con esto yo quiero terminar mi transmisión del día de hoy y les agradezco a todos haberme dado este tiempo. Y bueno, gracias, Francisco. Gracias, Ana Cecilia. Entiendo que esta fue una muy inspiradora presentación. Y ahí te dejo para que continúen con nuestras presentaciones. Gracias, muchísimas gracias a todos. Pues tenemos ahora 15 minutos de preguntas y respuestas. Yo los invito a todos ustedes que hagan sus preguntas. Yo estoy aquí tratando de engrandecer esto. Tengo la primera que yo tengo aquí, Francisco, es para ti. Vamos a tratar algunas de ellas son para todos los que quieran participar. La primera es, Francisco, preguntan, ¿cómo es que fue a través de tu hijo? ¿De qué manera fue que tu hijo pudo darte este mensaje para que tú entendieras de qué se trataba? Esta es la primera pregunta. ¿Cómo fue que fue a través de tu hijo? Francisco. Bueno, fue algo que no tiene explicación alguna porque ocurrió así de la nada. Mi hijo nunca había experimentado algo similar. No tenía conocimiento de lo que era mediunidades, psíquicos. O sea, ese tema no se trabajaba ni se hablaba en la casa. Precisamente eso sí puedo dar fe, de que fue una casualidad, correcto, de que mi esposa estaba viajando en trabajo, mi hija menor estaba en uno de esos programas de estudiar fuera del país y yo estaba solo ese fin de semana con mi hijo. Y después de haber tenido una conversación, cuando yo de repente ya estoy cansado y quiero regresar, quiero irme a dormir. Ahí fue donde mi hijo me dice, perdona, papi, quiero enseñarte una música de sonidos binarios que quiero presentarte. Y yo dije, ok, cuando fui al baño, regreso, ya él estaba en un estado de, no sé cómo llamarlo, ya el ser estaba dentro de él y él estaba moviendo su cabeza rítmicamente, escuchando la música con los ojos cerrados, y ahí fue donde el ser comenzó a hablar conmigo. Al principio yo pensaba de que él estaba jugando conmigo, pero después me di cuenta cuando estaba contestando las preguntas y en la forma en que lo estaba contestando, de que no era él. Y así fue como todo comenzó. Es una historia larguísima, pero excelente para contar. Muchas Espero gracias. haber contestado. Sí. Sí, perfecto, Francisco. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta que tengo aquí, Ingrid, es para ti. ¿Qué recomendarías, Ingrid, a la gente que se siente como tú cuando pequeñita? ¿Qué recomendarías para aquellos que quizás como tú tuvieron estas experiencias y se sienten así fuera de lugar y como tú te sentiste? ¿Qué recomendación les das? Bueno, yo creo que es muy importante, más que los niños, los padres como tal, si todos empezamos a educarnos, si todos empezamos a crecer en conciencia, si todos empezamos como a indagar y a darnos cuenta, sí, somos más que nuestro cuerpo, somos más que nuestra mente. Miren, es que de por sí la religión como tal nos empieza como a abrir el camino y a mostrarnos más allá del mundo material hay algo. Y sí, yo entiendo que las religiones a veces con todo su dogma y traen confusión, pero la profundidad de todo es tratar de mostrarnos hay algo más allá del plano físico. Entonces yo le digo a los padres, si ustedes ven que sus hijos
han tenido una experiencia fuerte de salud, una experiencia de accidente, estén atentos a los cambios y estén presentes y sean los que le van a ayudar y facilitar a sus hijos el poder integrar y comprender estas experiencias, no los lleven directamente a un centro o un psicólogo, a un sitio donde les van a dar drogas y los van a cerrar el camino, sino o si los llevan a un sitio que sea alguien con conocimiento espiritual. Ahora hay muchos psicólogos que están trabajando para, digamos, ampliar y extender su conocimiento hacia el plano, llamémoslo, de conciencia espiritual o de expansión. Entonces, bueno, eso es lo que yo recomiendo, que los padres estén atentos y que sean los que guíen a sus hijos, así como gracias a Dios mi mamá y mi abuela fueron las que me ayudaron a poner los pies sobre la tierra en este camino, y luego, bueno, ya creciendo me tocó a mí misma. Entonces, esa sería mi recomendación. Perfecto, Ingrid, gracias. De hecho, aquí hicieron alguna otra parecida de cómo compartir esas experiencias con los niños y jóvenes. Y ahorita lo podemos ampliar. Hay una pregunta para cualquiera de los panelistas. ¿Cómo y cuándo sus experiencias cambiaron sus vidas? No sé si, porque de hecho hay otra para AJ, no sé si AJ tú quieras iniciar con esto. ¿En qué momento supiste que esta era una experiencia espiritualmente transformadora? Entonces, quizás tú mismo puedas iniciar con esto y si alguien más lo quiere hacer. Adelante, AJ, no sé si estés por ahí. Bueno, básicamente yo lo expliqué en mi presentación. Me enteré hace menos de un año que eso se llamaba experiencia espiritualmente transformadora y todavía sigo tratando de digerir todo lo sucedido. Y quisiera que otra persona del panel comente y después yo regreso a responder la otra pregunta, si hay tiempo, y si no, yo puedo seguir. Ok, si quieren yo puedo contestar esto. ¿Cómo y cuándo? Para mí fue desde el momento en el que me di cuenta que lo que yo más quería era ver a mi hija antes de mí. Alguien me preguntaba, ¿qué cardiopatía tuviste? La voy a contestar de una vez. Tengo transposición de grandes vasos, un solo ventrículo y estenosis pulmonar. Estamos hablando de 1964. Entonces yo lo que más deseaba, milagrosamente tuve a mi niña de un año, digo, de 1,5 kilos. Yo lo que quería era verla, pero cuando empecé a tener esta experiencia, la pude ver en el otro plano y en ese momento me desapegué. Mi desapego por ella fue tal que ya no necesitaba tenerla físicamente. Y dije, yo sé que va a estar bien. Ella está perfecto. En ese momento yo entendí que esto cambió mi vida por completo cuando regresé y dije, es que la tengo, aquí estoy, pero no hubiera importado si no la hubiera podido tener, porque yo sabía que iba a estar bien. Para mí el cambio fue increíble en el desapego que tuve por la vida y las cosas materiales. Ahora sí, AJ, si quieres seguir tú. Bueno, sí. Con respecto al cambio, sí, apenas yo tuve la experiencia de unidad y la experiencia de fundirme con la luz sobre la cual hablé, hay una transformación en mí en cuanto que ya yo sabía, digamos, el secreto de las religiones, ya yo sabía el secreto del conocimiento humano, ya yo sabía el secreto de los secretos, que no es verbal, simplemente es esa realidad. Somos parte del todo. Y al ser parte del todo, somos uno con el todo, y eso de alguna manera nos hace ser uno con Dios. Y esa fusión con Dios es la de la cual hablan todos los místicos de todas las religiones. Y ese es nuestro origen. Venimos de Dios y somos Dios. Hay un cuento en la literatura hindú que se parece a algo que yo también compuse, que es algo así. El uno existía en este inmenso universo y solamente había un solo habitante y era el uno. Pero él quiso jugar, él quiso danzar. Se dividió en dos y le dio amnesia al número 2. Y solo así, entonces, pudo crear un universo de multiplicidad, donde infinitud de conciencias habitaron esta realidad, y así dio origen a esta danza que es el lila, el maya, la ilusión y el espejismo.
del cual también habló Francisco Valentín y hablan todos los grandes maestros. Esto es un espejismo, es un juego de Dios y es una belleza. El bien y el mal es relativo, todo es relativo. En el fondo triunfa siempre el bien, siempre triunfa la luz. Gracias, muchas gracias, AJ. Y bueno, aquí tenemos una pregunta muy interesante para cualquiera de los panelistas. De hecho, hay varias, ojalá podamos tenerlas todas. ¿Cuál es el entendimiento espiritual o concepto espiritual que ustedes tienen acerca del amor, la tolerancia y el perdón? ¿Quién quisiera responder? Ingrid, adelante. Estás en silencio. Yo diría que lo que somos en nuestra esencia es amor, compasión, paz, unidad, calma, presencia. Eso es lo que ya realmente somos. Entonces la pregunta fundamental es, ¿qué estamos haciendo para no ser eso? Entonces ese es nuestro trabajo, conócete a ti mismo. Y a través de ese conocerse a uno mismo, empieza uno a liberar esas capas, llamémoslo, ignorancias, no saber, no recordar que tú eres la luz, como lo dice Francisco, Ana y Jay, y es quitar poco a poco esas capas de ignorancia y retomar esa luz, retomar lo que ya eres, ese amor, esa conciencia pura, esa divinidad interior. Entonces, eso es lo que es el amor, es un principio universal, lo que ya eres. Y ahora es cómo recuerdo y vuelvo a expresarlo, soy la expresión fundamental de ese amor. Gracias, muchísimas gracias, Ingrid. Y aquí tenemos otra pregunta para Francisco. Francisco, ¿cómo lograste sobrellevar tu vida después de este evento con tu familia y esposa? No fue fácil. No fue nada de fácil porque lo primero fue que cuando terminó la sesión con mi hijo, nosotros ambos nos preguntamos, ¿y cómo le vamos a decir esto a mami? ¿Cómo se lo vamos a hacer llegar? Y como tanto esperamos, su madre y mi esposa no nos creyó, básicamente lo reafirmó con la voz, pero no con sus acciones. Y ahí fue donde me di cuenta de que estaba totalmente confusa. Y debo recordar que venimos de una indoctrinación católica. Nosotros fuimos criados católicos, yo tanto como mi esposa. Y así mismo lo hicimos con mi hijo, porque cuando yo tuve la experiencia en el 79, yo comprendí muchas cosas, pero era demasiado joven, era un niño, tan solo tenía 18 años y no había forma en que yo tuviera la capacidad de explicar y por eso fue que me lo tragué todo. Y seguí con la vida como si nada hubiese pasado y yo no iba a alterar la filosofía de vida de los que estaban alrededor mío. Por lo tanto, esto tanto para mi hijo como para mí fue una galleta, un cantazo que no nos los esperamos. Pero poco a poco mi esposa se dio cuenta. Para empezar, no podía dudar de mi hijo por el carácter de mi hijo y la forma de yo ser, que yo no mentiría con temas de esa índole. Y poco a poco fue engranando y hoy día mi esposa me apoya al 100%, digamos al 110%. Y yo creo que ella cree más en mí que yo mismo. Hasta ese punto hemos llegado. Así es que doy gracias a todas estas experiencias y en la forma en que se han manifestado para ayudarnos a hacer este trabajo. Si no, yo no lo estuviese haciendo. Excelente, Francisco. Muchísimas gracias. Y pues yo quisiera dar una última pregunta, pero que todos contestáramos. Y esta es, ¿cómo lograron balancear sus experiencias espiritualmente transformadoras con su vida diaria? Más o menos un poquito ya Francisco nos lo comentó, pero me gustaría empezar contigo, AJ. ¿Cómo lograste balancear esto en tu vida? Bueno, ese ha sido un reto porque, como les comenté, hace 33 años tuve esta experiencia con la luz y para poder tratar de entenderla,
tuve que investigar diferentes religiones. Yo pensaba que era algo que le sucedía a muchas personas y solo recientemente he visto que algo similar le ha pasado a las personas que mueren y regresan a la vida, como lo son Ana Cecilia, Francisco e Ingrid. Ellos también han visto esta luz y muchas personas a las que yo he entrevistado que han tenido experiencias cercanas a la muerte hablan de eso, de estar ante la luz, de poder ver hacia todas las direcciones a la vez, tener una visión de 360 grados, etcétera. Y me convertí, para poder entender eso, en un especialista en el estudio comparativo de religiones. ¿Soy una persona espiritual? Sí, soy una persona espiritual, mas no religiosa. ¿Puedo asistir a cualquier acto religioso? Sí, puedo ir a cualquier evento religioso, puedo ir, pero nunca voy a quedarme con esa sola religión. Entonces, me siento una persona más plena y lo que sí me transformó fue hace menos de un año cuando por primera vez conté esto en público y pertenecer a Spiritual Awakenings. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad sin invitarles a participar en los círculos de compartir. Nos reunimos periódicamente para que cada quien pueda expresar su experiencia. Gracias. Lo llamamos oficialmente Círculo de Intercambio de Experiencias. Ok, muchas gracias. Realmente ya estamos en el tiempo. No sé si me gustaría nada más, Ingrid, quisieras tú terminar nada más dando tu comentario sobre cómo balanceaste tu vida y con esto cerramos. Sí, gracias, Ana. Pues bueno, para mí fue muy difícil, como ya les expliqué, pero ha sido una vida entera de dedicación, de curiosidad, de introspección, de meditación, de lectura. Y cuando tuve mi gran despertar de la conciencia, que llamo así, que fue a los 40 años, yo todavía trabajaba para la NASA. Y en ese momento es cuando yo hago la pregunta, digo, ¿cómo puedo, qué puedo decir o hacer para que esta gente entienda y vea lo que yo veo? Porque yo estaba en un estado divino de dicha, y es cuando recibo el mensaje de los seres de luz que me dicen, di o haz nada. Lo que más importa, lo más importante es que sé esa luz. Y esto va también a mano con la pregunta anterior sobre el amor. Cuando la gente me pregunta, ¿cómo enseñas amor? Yo le digo, a través de ser el amor, sé vida, sé luz, sé compasión. Y sí, a veces tenemos momentos de rabia, de desbalance, pero vuelve a balancearte, haz pausa. Y cuando haces pausa y estás en presencia, vuelves al origen. Entonces, así quiero cerrar. Sé esa luz y bueno, de ahí la luz irradia de ti. Muchísimas gracias, Ingrid. Pues gracias a todos.